Buenos días con alegría. Aquí estamos un día más, dispuestos y dispuestas a caminar de la mano de la palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ayuda, que nos enseña, nos aconseja. La palabra de Dios que, como dice el salmista, es luz a nuestro camino. La palabra de Dios que es viva y que es eficaz. La palabra de Dios que nos da la capacidad de comprender y entender el consejo de Dios para nuestra vida. Qué lindo es tener siempre cerca la palabra de Dios para comenzar el día, ¿verdad? Hay una lectura en el libro de Reyes, ¿verdad? Capítulo 19, Primera de Reyes, 19 del 1 al 18. Como es muy larga, no la vamos a leer, pero la podéis leer con tranquilidad en casa, ¿verdad? Nos habla acerca de Eliseo, que está escondido en una cueva por temor a Jezabel, la reina que lo había amenazado con matarlo. Él huyó para esconderse en la cueva y allí sucedieron algunas cosas interesantes, ¿no? Allí él sintió un fuerte ruido, hubo situaciones que lo desconcertaron y al final, dice en el versículo 12, se encontró con un susurro de una brisa apacible. Qué bonito, ¿verdad? Se encontró con un susurro de una brisa apacible. La verdad que en estos años recientes, la difusión de equipos de sonido digitales ha dado como resultado preocupaciones en cuanto a la pérdida del oído. El diseño de los equipos de sonido y sus audífonos han sido el blanco de muchas querellas, ¿verdad? Y quejas y demandas judiciales. Se ha mostrado que la exposición a largo plazo y con el volumen muy elevado de música causa graves daños al oído. En un sentido, escuchar demasiado puede dar como resultado una incapacidad para escuchar. Qué contradicción, ¿verdad? Escuchar demasiado puede dar como resultado una incapacidad para escuchar. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, diseñados para vender, alegar, seducir, engañar. En medio de esta cacofonía de sonido, es difícil pasar por alto la única voz que importa. Es difícil estar preparados y preparadas para escuchar la voz que sí importa, que es la voz de Dios. Elías había escuchado las amenazas de Jezabel y la voz de su propio temor. Así que huyó a una cueva para esconderse. En la cueva se enfrentó al abrumador ruido del viento, de un terremoto y del fuego. Primero de Reyes 19, 11 y 12. Después, la cueva quedó en silencio y la voz del Señor, el único sonido que importaba, penetró como el susurro de una brisa apacible. Cuando llegó el silencio, también llegó la voz de Dios hablando al corazón de Elías. Sí, a veces necesitamos trabajar un poquito el silencio, estar en silencio delante del Señor, para que podamos percibir y escuchar esa voz tan afable y apacible que viene de parte de Dios a nuestra vida. Si hemos de escuchar a Dios hablando a nuestro corazón por medio de su palabra, necesitamos alejarnos del ruido de la multitud. Solo cuando aprendemos a estar en silencio, podemos realmente entender lo que significa entrar en íntima comunión con Dios. Y podemos ver y podemos experimentar cómo el Señor se preocupa por nosotros. En nuestro momento de quietud, hoy, hagamos un esfuerzo por buscar y escuchar la voz de Dios. Porque para escuchar la voz de Dios necesitamos bajar el volumen del mundo. Necesitamos apartarnos. Necesitamos tener un lugar
donde podamos abrazar el silencio y dejar que Dios hable a nuestro corazón. Porque Dios no está en el ruido, no está en el terremoto, no está en el ruido del viento, no están los truenos, los relámpagos y todas esas cosas. Dios está en el silencio. Y en el silencio y en la confianza está nuestra fortaleza. Allí encontramos la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Por eso en esta mañana yo te invito a que descanses en el Señor, que busques un lugar apartado y que en el silencio puedas escuchar esa voz hermosa de Dios hablando a tu corazón. Porque allí, seguro, vas a encontrar la fortaleza, vas a encontrar la orientación, el consuelo, el abrazo que tu alma necesita. Así que a disfrutar del silencio y de la presencia de Dios. Buenos días con alegría. Que el Señor nos bendiga.